Buen día, Lucía. Precisamente con nuestro primer invitado de la jornada, nada menos que Sandino Asturias. Eres el secretario general del Centro de Estudios de Guatemala. Sandino, buen día. Buen día, Un día histórico. día histórico. ¿Dentro de qué contexto? ¿Hay una crisis política? ¿Dentro de qué contexto político ocurre este acto electoral? Bueno, en primer lugar, las manifestaciones de protestas ciudadanas alrededor de muchos temas. Yo creo que no solo es el tema de corrupción, la necesidad de reformar el sistema político, el colapso del sistema político, la necesidad de hacer reformas, y llegamos a un proceso electoral sin esas reformas. Y me parece que esa es parte de la demanda ciudadana, era la cancelación y la posposición de elecciones, parte de ese proceso electoral llegar con otras reglas para el acceso al poder político. Sin embargo, esto no se da. Entonces tenemos una gran incertidumbre, ya hay protestas ciudadanas eh, diciendo y pidiendo que la elección debía suspenderse. Sin embargo, el proceso se da, lo llevan de alguna manera a votar, y con grandes incertidumbres respecto a la participación, a la motivación y a cuál va a ser el resultado, que todos los ciudadanos saben que no es la solución a la crisis. Ayer de noche, gente vestida de negro participando de un funeral que iba a continuar hoy. Cuéntanos. Exacto. Estas marchas ciudadanas han dicho: hoy hay que ir a votar de luto. Ayer enterraron el proceso electoral. Las reformas siguen siendo necesarias, y la lucha, porque hay que decir que la gente entiende que este es un proceso de lucha. No se logró las reformas que la ciudadanía pedía. Se logró sacar a un presidente y un vicepresidente corruptos. Sin embargo, sigue pendiente la reforma estructural del país. Por lo tanto, esta será una fase más de un movimiento ciudadano que se expresará el día de hoy. Habrá seguramente movilizaciones en relación, hay amenazas en los departamentos de cortar el acceso a la votación, puede haber violencia, hay incertidumbre, pero también hay apatía. Entonces es un proceso atípico, es un proceso que de alguna manera nos está llevando a plantear lo que en otros países se plantea como una esperanza. La esperanza no se resuelve en el proceso electoral, pero de todas maneras nos han llevado al proceso electoral. ¿Voto de castigo o voto apostando a algún candidato que le pueda cambiar la vida al electorado? Voto de castigo. Primero, esa es la historia de Guatemala. La gente vota contra normalmente el gobierno de turno. El gobierno de turno se acabó. Ahora hay la primera oposición que se le ha vinculado al gobierno de turno. Hay un voto anti la primera oposición. Entonces es un proceso totalmente atípico, es un proceso donde la gente está rechazando el sistema, y además donde sabemos que no están las soluciones del país. Debería verse, además, no se ha visto, como un gobierno de transición para reformar el país, lo que ha planteado el vicepresidente, hoy presidente, de encabezar las reformas. Alejandro Maldonado Aguirre lo ha planteado, pero tampoco tiene ni los votos, ni las bancadas, ni la fuerza política para hacer esta reforma. La reforma la va a hacer la gente, la va a hacer bajo la presión de la gente. La lucha ciudadana seguirá para seguir transformando este sistema que no da respuestas a las necesidades ciudadanas. Se acaban de abrir las urnas, 7 de la mañana, hora de Guatemala, van a estar abiertas hasta las 6 de la tarde. ¿Cuándo tú anticipas que podemos llegar a tener alguna información de encuestas a boca de urna? ¿Cuándo alguna información oficial? Mira, otro cuestionamiento es la experiencia de los actuales magistrados y todo el sistema de votación. Hay un cuestionamiento a la experiencia, a la organización, a las capacidades logísticas. Yo creo que va a ser tarde. Yo creo que no va a haber respuestas inmediatas. Sin embargo, hay actores que están intentando dar muestras de certezas en resultados, y vamos a tener seguramente antes de las 7 de la noche las primeras resultados a boca de urna. Hay muchos partidos que tienen también este sistema de conteo rápido para intentar tener certezas.
Me parece que oficialmente las certezas van a llegar tarde y no oficialmente va a haber ciertas certezas de resultado electoral. Las encuestas previas, sobre todo una encuesta que se dio a conocer pocos días antes de la elección, te merecían reparos, comentarios, dudas. Sí, hay algunas dudas sobre el incremento o el peso que le han dado a un partido y a un personaje, Jimmy Morales, que no tiene el conocimiento en los departamentos, no llega ni al 50% del conocimiento nacional y se le pone como encabezando las encuestas. Esa encuesta que Esa encuesta y algunas encuestas. Nosotros creemos que se ha ido manipulando ese voto de castigo anti-Valdizón, ¿verdad? Han tratado de el candidato del canalizarlo. partido líder. Candidato del partido líder y que encabeza las encuestas, se ha ido, digamos, captando que ese voto de castigo se lo lleve Jimmy Morales, que es una fuerza política sin estructura, muy vinculado a grupos militares conservadores, que de alguna manera sería el que pueda captar ese voto de castigo. Prevén el poder, prevén El poder. de alguna forma la patronal de los empresarios. Así es. Ellos ya compraron ese cascarón, ya pactaron con él y entonces lo que están previendo es que el voto urbano de castigo anti-Valdizón, que también es una expresión de estas marchas, sea canalizado a través de Jimmy Morales. Es un candidato desconocido, nuevo, no tiene estructura y entonces ellos pretenden manipular de alguna manera el voto anti-Valdizón se canalice aquí. Entonces tenemos muchas maneras de irse canalizando este voto de castigo. Primero, los que no van a ir a votar. Seguramente habrá una tendencia al desprecio al sistema, a castigar al sistema a través de no ir. Habrá otros, que es un movimiento fuerte, porque además está dentro de las reformas, pero no se logró, es el voto nulo. O sea, castigar a todos. Yo no voto por nadie. Los vivos de los partidos han promovido esta idea de que voten nulo o blanco. ¿Por qué cosa? Porque ellos ganarían en el porcentaje de los que no van o anulen, el porcentaje que sí va por ellos, ganarían aumentaría este mecanismo. De todas maneras, es una elección que aunque es legal, es una elección con mucha ilegitimidad. El desprecio de la ciudadanía por todos los partidos es una realidad. Los partidos de derecha, los conservadores, los que más dinero han invertido, los que más dinero de crimen organizado reciben, están premiados, están encabezando las encuestas. Entonces, sí vemos una gran debilidad de un sistema que trata de oxigenarse en un momento donde la ciudadanía demanda otros políticos, otras ideologías, otras maneras de resolver la problemática del país. Entonces hay un choque, de alguna manera, entre el momento que vivimos y las necesidades ciudadanas y las necesidades de representatividad. Hay una ausencia otra vez de los pueblos indígenas, hay una ausencia de las mujeres, hay una ausencia de los jóvenes. O sea, no está respondiendo... De los campesinos también. De los campesinos. No está respondiendo el sistema, no está respondiendo a las necesidades nacionales. Y eso es lo que colapsó. La forma de expresar la corrupción fue el mecanismo, pero en realidad ha colapsado esta manera de hacer creer que cada 4 años se renueva un sistema que no se renueva y que lo que cambia son los financistas. Los que cambian son quienes van a tener el contrato los 4 años que vienen porque financiaron al gobierno de turno. Y no estamos cambiando las necesidades de la gente, no se está haciendo las políticas sociales, no se está haciendo inclusivo con los pueblos indígenas, con la agenda rural campesina y la agenda urbana. Todos los problemas del país no se están resolviendo a través del sistema electoral. Y por eso el sistema electoral ha colapsado, por eso hay estas grandes incertidumbres y por eso hay una demanda ciudadana anti-elección. Estamos en ese momento, en ese contexto, y en medio de ese contexto viene la fecha fatal del 6 de septiembre para tirar a los ciudadanos a que vayan a decidir qué hacer. Va a ser interesante, de todas maneras, cómo la ciudadanía va a interpretar esta oportunidad de ir a expresarse en las urnas y cómo hacerlo de alguna manera
democrática. Sandino Asturias, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mucho gusto, Jorge. Sandino Asturias, nuestro analista político, secretario general del Centro de Estudios de Guatemala, precisamente ayudándonos a poner en perspectiva lo que podemos esperar de esta jornada histórica de elecciones generales aquí en Guatemala. Nosotros seguiremos cubriendo a lo largo de todo el día las instancias de lo que está sucediendo y, por supuesto, luego de cerradas las urnas a las 6 de la tarde, tendremos una cobertura más que amplia de todos los resultados que van saliendo, obteniendo y de alguna forma las encuestas de boca de urna revelando. Ahora regresamos contigo, Lucía.